Bienvenidos una vez más a Simposio, este canal que les brinda información sobre los eventos más importantes en la cultura. En esta ocasión seguimos con esta serie de videos en el gran jubileo de Santo Tomás de Aquino. Los saludamos en esta fecha tan especial, la fiesta de Santiago Apóstol. Por eso traemos la gorrita de Camino a Santiago. Santiago Apóstol, que marcó de una manera particular el cristianismo en la península ibérica y por lo tanto nosotros en México y en toda Hispanoamérica y quizá también podríamos extenderlo más en Latinoamérica, pues somos herederos de esta tradición cristiana apostólica, particularmente bajo la figura de Santiago Apóstol. ¿Y por qué hago tanta insistencia en esto? Pues porque Santiago es además el patrono de la provincia de la Orden de Predicadores, precisamente en nuestro país. Es la provincia de Santiago de México para la Orden de Predicadores, para los dominicos, que tanto hicieron durante muchos siglos por la evangelización y por los derechos humanos en nuestro país. Como ya hemos comentado en nuestro video anterior, Santo Tomás de Aquino es una de las grandes glorias de la Orden de Predicadores, de los dominicos. Santo Tomás de Aquino da las bases para toda la argumentación filosófica que tuvieron que hacer algunos siglos después los frailes que estuvieron en la defensa de los derechos de los indígenas en nuestro continente. Y bueno, en el video de hoy vamos a hablar concretamente sobre la obra literaria, sobre el pensamiento que quedó plasmado en los escritos de Santo Tomás de Aquino, haciendo un recorrido rápido sobre la extensísima obra, tanto filosófica como teológica, de este doctor communis, doctor angelicus, como fue llamado Santo Tomás de Aquino, reconociendo precisamente toda la riqueza con la que contribuyó al pensamiento occidental hasta el día de hoy. Acompáñenos. La obra literaria de Santo Tomás de Aquino abarca pocos años, dado que él murió relativamente joven, pero un abanico enorme de obras y de trabajos que afortunadamente los estudiosos han podido compilar y que nos llevan hasta sus años de estudiante de artes liberales en Nápoles. De esos primeros años, de 1245-1248, se conservan algunos trabajos escolares que evidentemente todavía no reflejan lo que va a ser propiamente su pensamiento. A partir de 1948 hasta 1252, aproximadamente 3 años y medio, lo encontramos ya como estudiante bachiller en la Universidad de Colonia, en Köln, Alemania. Evidentemente es ahí donde va a empezar a tener ya los primeros contactos con su gran maestro Alberto Magno, Alberto de Bolstadt, o también se le conoce como San Alberto de Colonia, por haber sido él una de las grandes luces de la orden en esa provincia que hoy llamaríamos alemana. En esos años de 1248 a 1252 encontramos ya trabajos de Santo Tomás que giran en torno a la obra de San Alberto Magno, su preceptor, y que nos hablan, además ya de la grandeza de su ingenio, de la gran admiración que tiene por su maestro. Lo encontramos después, ya de 1252 a 53, cursando su bachillerato bíblico en la Universidad de París. De ahí podemos ya mencionar algunos títulos porque empiezan ya a destellar algunas de las ideas, en este caso, en torno a su teología bíblica. Está el De Commendatione et Partitione Scripturae Sacrae,
que es pues una exhortación y una explicación de cómo están divididas las Sagradas Escrituras, y luego unas exposiciones sobre el profeta Jeremías y el libro de las Lamentaciones de Jeremías. De 1254 a 1256 lo encontramos estudiando su licenciatura en la misma Universidad de París. Ahí aparecen ya los comentarios en su primera edición, los comentarios sobre los 4 libros de las sentencias de Pedro Lombardo. Ya habíamos explicado en nuestro video anterior lo importante que son estas obras de Pedro Lombardo, estos 4 libros, porque eran la base del estudio de la teología, pues para aquella época en la Edad Media, y pues cualquiera que estudiara las ciencias teológicas para después convertirse en licenciado, necesitaba hacer precisamente comentario sobre estos libros. Pero además tenemos los comentarios a obras de Boecio y algunas otras obras menores o atribuidas. Hay que aclarar aquí también que aparte del gran volumen de obras que nos deja Santo Tomás, los estudiosos críticos pues siguen encontrando algunos escritos que se le pueden atribuir aún sin una certeza absoluta a Santo Tomás. Ya desde aquí, desde este periodo, aparecen también algunas otras obras atribuidas a nuestro gran doctor, quien en el año de 1252, durante los exámenes que se realizaban en Cuaresma para obtención de grado, recibe la licencia docendi de la Universidad de París, lo que diríamos hoy, recibe el grado de licenciado, culmina su licenciatura en la Universidad de París. De 1256 a 1259 lo tenemos estudiando la maestría. En ese momento se han dado situaciones bastante difíciles para los frailes mendicantes, tanto franciscanos como dominicos, por las impugnaciones de Guillaume de Saint-Amour, Guillermo de Santo Amor, un profesor universitario que se negaba a la presencia de los frailes mendicantes dentro de la universidad. Es tal el problema que esto llega hasta la autoridad papal. Y es entonces cuando Santo Tomás de Aquino, junto con San Alberto, su maestro, y otros dos grandes universitarios, como eran San Buenaventura, franciscano, junto con Tomás de York, de la misma orden de San Francisco, se presentan ante Alejandro IV y ganan finalmente su lugar en la Universidad de París, teniendo además como consecuencia la expulsión de Guillermo de Santo Amor, quien, no obstante perder su cátedra universitaria y ser expulsado de la Universidad de París, no cejará en su continua batalla contra los frailes, como lo veremos más adelante. Es de esta época cuando aparecen ya obras muy importantes de gran valor, sobre todo para la filosofía de nuestro gran doctor. Es en ese momento que él escribe De Ente et Essentia, considerada dentro de las obras de juventud la más brillante, en torno a la metafísica, donde pues hace todo un análisis sobre el concepto del ser, los entes, las esencias, y otra obra de esa talla es De los principios de la naturaleza. Concluye además un opúsculo importante que era muy común en todos los maestros y en todos los filósofos cristianos de la Edad Media, que es el De Veritate, que es un tratado precisamente de teoría del conocimiento sobre el tema de la verdad. Y es allí, en medio de este ambiente tan efervescente de la Universidad de París, donde inicia la redacción de la Summa contra Gentiles, una de las dos grandes monumentales obras maestras,
una de las dos grandes sumas de Santo Tomás. En este caso, como su nombre lo indica, es una suma en donde se va a dar una serie de argumentos importantísimos, muy sólidos desde la razón, para demostrar ante los no cristianos todas las verdades de la fe cristiana desde un sustento filosófico. Hacia 1259 encontramos a Santo Tomás ya en Italia, junto a su maestro San Alberto Magno. Allí, junto con otros dominicos, diseña el programa de estudios para la orden de predicadores. Ha trascendido ya de tal manera la fama de Santo Tomás que es nombrado en ese momento maestro de la curia pontificia, lo que lo retendrá por aproximadamente unos 5 años en la península itálica y en los estados pontificios. Es allí donde terminará la obra iniciada en París, que es la Summa contra Gentiles, que decíamos es una de las dos grandes sumas y una de las dos grandes obras maestras de Santo Tomás, esta con un carácter mucho más filosófico que lo que encontramos en la Summa Teológica. Pues aquí se trata de argumentar desde la razón para los no cristianos sobre las verdades de la fe con argumentos filosóficos, como ya lo habíamos dicho hace un momento. Estando en Italia, inicia también los comentarios a la obra de Aristóteles, usando la traducción latina de Guillermo de Moerbeke, también fraile dominico, una traducción hecha directamente de los textos en griego. Se entrega también a exposiciones sobre las decretales. Las decretales serían como el antecedente a lo que hoy forma el derecho canónico. La concepción del derecho canónico es posterior al tiempo de Santo Tomás y, como su nombre lo indica, decretales son los decretos que se han ido dando a lo largo de la historia de la Iglesia, con los cuales se regulaba pues precisamente la vida jurídica, la vida judicial, la vida ejecutiva del gobierno de la Iglesia. Inicia también una exposición sobre los nombres divinos basado en la obra de Dionisio y una serie de lecturas sobre las epístolas de San Pablo. Aquí ya empieza entonces a aparecer más claramente la labor teológica. Es también de esta época cuando hace su lectura de la Ética a Nicómaco de Aristóteles, que dará fundamento, evidentemente, a la ética tomista, que después se convertirá por muchos siglos, sobre todo después del Concilio de Trento, pues en la ética, en la moral cristiana fundamental que nos rigió hasta pues hace pocos años, cuando después del Concilio Vaticano II, pues empieza a haber ya una ruptura de los esquemas ético-morales y empieza a haber pues todo este desastre que estamos viviendo actualmente por una pérdida de noción de los fundamentos morales y éticos de la vida humana. También de esta época, y para terminar este periodo, tenemos el inicio de una obra poco conocida, pero muy valiosa desde el punto de vista bíblico, que es la Catena Áurea, que pues es una compilación muy interesante, muy importante, muy valiosa que va haciendo Santo Tomás sobre los comentarios de los diversos padres de la Iglesia, sobre los evangelios, de manera que podemos encontrar en la Catena Áurea sobre casi cada versículo, no es que toda la obra vaya versículo por versículo, pero en algunos casos sí, de cada versículo del Evangelio, los comentarios que hicieron los padres en otras épocas, Orígenes, San Jerónimo, San Gregorio, etcétera, que fueron diciendo sobre ese pasaje en particular del Evangelio.
Hacia 1264 nos proporciona Santo Tomás una de las joyas más hermosas para la liturgia. Redacta el oficio para la fiesta del Corpus Christi. Es decir, estamos hablando de la composición de la misa y del oficio litúrgico en honor al cuerpo de Cristo. Este oficio, esta misa, desde el momento en que fueron compuestos por Santo Tomás, habían permanecido inalterados en su contenido y en su doctrina, pues imagínense ustedes, desde el siglo XIII hasta la primera mitad del siglo XX, inalterados, una doctrina sólida, convertida en oficio, en alabanza, y que desgraciadamente quedó abandonada, alterada, con las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II. Quedan todavía algunos cánticos, algunos himnos que desgraciadamente también ya se han ido perdiendo, como el Tantum Ergo, el Adorote, el Pange Lingua, compuestos por el espíritu de Santo Tomás, que tanto reverenció a nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Esto pues se debe a esta redacción de 1264. Hacia 1266 redacta los comentarios al Evangelio según San Mateo y revisa y da forma definitiva a sus primeros comentarios de las sentencias. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto hace un momento? Que estando todavía como estudiante en París, realiza estos comentarios a los 4 libros de las sentencias de San Pedro Lombardo. Ya una vez madurando sus estudios teológicos, pues hace una revisión y declara y resuelve 108 dudas que pueden aparecer sobre la obra de Pedro Lombardo y sobre los comentarios que él hizo. Entonces hace una revisión completa, declara y resuelve estas 118 dudas. Esto que da pues también pauta para explicar lo que se ha llamado también en términos teológicos y de iglesia las famosas dubia. Por ejemplo, en casos muy recientes, pues por algún motivo, Papa Francisco dejó sin contestar unas dudas que le presentaron obispos, cardenales y teólogos, pues a algunos de los documentos que ha emitido su Santidad Francisco. Es de esta manera como los teólogos pues hacen la revisión. En este caso se hubiera esperado una revisión pues de estos documentos, particularmente donde generaron mayores dudas fueron ciertas declaraciones en Amoris Laetitia, y hubiéramos esperado la declaración y resolución de estas dudas, pero no se dieron en nuestra época. Santo Tomás asume su propia obra, la revisa, declara y resuelve estas dudas. En 1267 termina también una obra muy importante, el De Regimine Principium, traducida comúnmente como del gobierno de los príncipes, una obra de carácter político donde ya vemos más o menos, aunque se extiende a otras obras más, pero los fundamentos para su teoría filosófica política. Y finalmente también aquí vamos a mencionar de una vez, porque en esta época de 1267 más o menos, ya ha ido desarrollando varias cuestiones quodlibetales. ¿Qué son las cuestiones quodlibetales? Son cuestiones que van surgiendo de diversos temas conforme van suscitándose preguntas, problemas, por eso se llaman quodlibets, o sea, lo que se ofrezca resolver. Y este tipo de cuestiones quodlibetales también fueron muy comunes en la vida universitaria de los primeros siglos de la vida universitaria en la Edad Media. No olvidemos que uno de los grandes aportes, de los muchísimos aportes que nos dio la Edad Media, esa edad que llaman
oscura y de ignorancia, pues es precisamente la aparición de las universidades y el establecimiento de la universidad con sus conceptos que siguen vigentes como los grados académicos de bachiller, licenciado, maestro, doctor, así como el otorgamiento de los títulos, de los grados otorgados por las facultades. Toda esta terminología nos la aportó la Edad Media. Desgraciadamente, esto de las cuestiones justliberales, pues ya en las formas modernas y posmodernas de la universidad, pues ha ido desapareciendo y bueno, actualmente se restringe a veces pues a algunos coloquios, algunos encuentros, pero ya no se da enfrentar las cuestiones directamente y argumentar sobre las posibles respuestas. Para cerrar este periodo de su estancia en Roma, diremos que es aquí donde inicia, a solicitud de los dominicos, su obra máxima, la Summa Theologiae o Summa Teológica, como la conocemos en español, y que estaba destinada, imagínense ustedes, como un propedéutico de teología para los novicios de la orden de los dominicos. Esta obra magna que hoy la mayoría de los teólogos ya no quieren leer, pues precisamente por la dureza, la pesadez, la enormidad de su contenido, era en ese momento apenas una iniciación para los novicios de la orden. Con esto podemos imaginar el alcance de pensamiento que tenía en aquella época la formación teológica y en particular pues la de los dominicos. Para 1269 pues lo tenemos ya de retorno a París, en donde va a enfrentar nuevas batallas contra los enemigos de las órdenes mendicantes que siguen estando asusados desde el destierro por Guillaume de Saint-Amour. Es precisamente por esta razón que la Universidad de París, a pesar de que en sus estatutos estaba claro que una vez que salía un docente ya no volvería a retomar la cátedra dentro de la universidad, es la misma Universidad de París que pide a Santo Tomás que regrese, pues para poder enfrentar estas nuevas luchas, estos nuevos embates contra los enemigos de las órdenes mendicantes. De regreso pues en París, inicia la etapa más brillante de su vida como docente universitario. Se convierte en el primer y principal pensador en las controversias con los averroístas latinos, principalmente contra Sigier de Brabante. ¿Quiénes son los averroístas latinos? Bueno, hay que recordar que el pensamiento de Aristóteles llegó a Europa Occidental a través de los filósofos musulmanes, siendo el más importante de ellos Averroes. Si tienen dudas acerca de quién es Averroes y sobre la filosofía musulmana, no dejen de consultar aquí mismo en Simposio una serie de videos en donde tocamos a estos autores. En fin, que en ese momento la polémica acerca de la filosofía aristotélica se ha vuelto demasiado candente porque se consideraba que al entrar este pensamiento por vía de los autores musulmanes que habían hecho este primer estudio de Aristóteles, pues podrían estar contaminando por un lado el pensamiento de Aristóteles y por otro lado llenando de ideas distintas a la tradición cristiana las mentes de los filósofos universitarios. Sin embargo, Santo Tomás se da a la tarea de pensar, argumentar y combatir en estas controversias. Continúa aquí también la redacción de la Summa Teológica, en donde se va a ver reflejado mucho de este estudio de Averroes. De hecho, para Santo Tomás,
pues el estudio de las fuentes árabes es necesario porque conociendo bien cómo está fundamentado el argumento del enemigo, es mucho más fácil combatirlo. El problema que tenemos en nuestros días es que los filósofos, los pensadores, los teólogos, hoy leen al enemigo, pero en vez de buscar en dónde están los errores, se casan inmediatamente con sus ideas y acaban abandonando el argumento sólido que proporciona la verdad filosófica y teológica y acaban pues abrazando nuevas ideologías. Esta aproximación al pensamiento aristotélico averroísta llevará a Santo Tomás a una fuerte polémica con su amigo franciscano San Buenaventura, quien lo acusa de estarse rindiendo ante el aristotelismo. Sin embargo, mantiene la controversia con estos aristotélicos radicales por un lado y por el otro lado con los platónicos agustinianos, que serían para aquella época los conservadores, que no quieren abandonar el pensamiento de muchos siglos que habían aportado los grandes padres en el estudio de la tradición platónico-agustiniana. En 1272 sigue redactando la secundae de la Summa Theologiae, es decir, la segunda parte de la segunda parte. La Summa Teológica lo veremos en un video más adelante con mucho mayor detalle. Está dividida en 3 partes redactadas, escritas por Santo Tomás, más un complemento, ya que la obra la dejó inconclusa, un complemento de los discípulos. Pero la segunda parte está a su vez dividida en dos subpartes, si le queremos llamar así. Por eso a la segunda parte se le suele citar como prima secundae y segunda secundae. Primera de la segunda parte y segunda de la segunda parte. Al mismo tiempo está redactando sus comentarios al Perihermeneias de Aristóteles sobre esta disciplina tan importante en la filosofía que sigue estando presente hasta nuestros días, evidentemente ya con una visión muy distinta a la de Aristóteles y a la de mismo Santo Tomás, que es la hermenéutica, Perihermeneias, en torno a la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Pues es esta metodología de la interpretación, cómo se deben de interpretar los textos. Redacta además el de Eternitatis Mundi contra Murmurantes. En esta obra, una obra también poco conocida pero muy interesante, presenta y discute 2 tesis opuestas. Por un lado, la posibilidad de la creación del mundo desde toda la eternidad, lo cual podría llevar a concluir una coexistencia del universo y el mundo, Dios y el mundo, sin que hubiera entonces ya necesidad de un creador. Es decir, parecería que si el mundo ha existido eternamente junto con Dios, pues el mundo no fue creado por Dios. Y por otro lado, la tesis más aceptada en ese momento, que es la tesis creacionista, la tesis de la creación del mundo en el tiempo. Finalmente, lo que trata de explicar aquí Santo Tomás, mejor dicho, que explica, pero nosotros tratamos de entender, es que aunque el mundo hubiera existido desde toda la eternidad, esto no obstaría para que su existencia dependiera de la creación por parte de Dios. En este mismo año de 1272 lo tenemos abandonando París y se traslada a Nápoles como docente universitario. En ese periodo sale su explicación a los Salmos y a las epístolas de San Pablo, que complementan la lectura previa que había hecho ya de estas obras paulinas. Se entrega ya de lleno a la predicación, como es lo propio del carisma de su orden,
sin que abandone la tarea de investigación, la tarea académica. Escribe el Compendio de Teología y un opúsculo sobre las sustancias separadas. Esta obrita de las sustancias separadas, que complementa buena parte de lo que ya desarrolla en la Suma Teológica, es un aporte interesante desde el punto de vista de la metafísica, porque genera una cierta complicación, hablando de lo que se llamará a partir de ese momento las sustancias primeras y las sustancias segundas, que no entraremos ahorita a hablar de eso, quizá en su momento, cuando entremos ya a un estudio mucho más detallado de la aportación desde el punto de vista de la metafísica que nos hace Santo Tomás de Aquino. Comenta Aristóteles en dos obras importantes, una sobre el cielo y el mundo y otra sobre la generación y la corrupción. Ambas obras también más bien de carácter filosófico. Y llegamos así al año de 1273. 1273 es un año importante porque marca ya un quiebre en la vida de Santo Tomás de Aquino. Agotado, deja ya de escribir, diríamos, deja también de dictar. No lo hemos dicho, pero pues mucho de lo que tenemos de Santo Tomás se lo debemos también a un gran compañero y amigo suyo, Fray Reginaldo, que fungió por muchos años como secretario personal de Santo Tomás. A veces nos preguntamos de estos autores cómo lograban escribir tanto. Bueno, la mayoría de las veces se veían también asistidos por, llamaríamos hoy, secretarios, por amanuenses, por quienes tomaban nota e iban dejando esta redacción ya de una manera mucho más clara y definitiva a partir del dictado, según iban fluyendo las ideas de estos grandes autores. En el caso de Santo Tomás de Aquino, pues se lo debemos a Fray Reginaldo. Y en este año de 1273 vive una experiencia mística que va a ser prácticamente la experiencia mística de Santo Tomás, en donde ve a nuestro Señor Jesucristo que le dice: bien has escrito de mí, Tomás. Y pues tras esta visión deja ya de escribir y le declara a su amigo Fray Reginaldo: ante lo que he visto, todos los escritos de mi vida me parecen paja. Difícil imaginar, porque pues en nuestra condición de pecadores es muy difícil imaginar lo que sería esa visión beatífica, esa visión de Dios, y comparado con lo que puede producir nuestra mente, por muy clara, inteligente, iluminada que se encuentre. Y es en ese momento donde Santo Tomás abandona ya esta tarea de la escritura y del dictado. Sin embargo, le queda pendiente concluir la Suma Teológica, y es hacia 1274 cuando inicia, ya con otro ímpetu distinto, con otra visión distinta, con otro espíritu distinto, la tercera parte de la Suma Teológica, que en realidad quedará inconclusa. Y queda inconclusa por, evidentemente, su muerte, pero también porque Gregorio X, Papa, lo insta a participar en el Segundo Concilio de Lyon y se pone en camino acompañado de Reginaldo, quien será el único dominico que será testigo de su muerte en aquel monasterio cisterciense de Fossa Nuova. Tratemos pues de hacer ahora un resumen sobre estos cerca de 20 años de labor literaria. Tenemos 891 lecciones sobre Aristóteles, 803 lecciones de Sagrada Escritura, 850 capítulos sobre los Evangelios en la Catena Áurea, 463 capítulos en la Suma contra Gentiles,
2.931 artículos sobre las sentencias de Pedro Lombardo, 1.200 capítulos en cuestiones quodlibetales distribuidos en 260 artículos, 510 artículos de cuestiones disputate, 2.652 artículos en la Summa Theologiae, en la Summa Teológica, dando respuesta a más de 10.000 argumentos en contra. Es decir, se enfrentó a 10.000 argumentos en contra de la doctrina de la Iglesia Católica, que va resolviendo en estos más de 2.600 artículos que forman esta voluminosa Summa Theologiae. Es fácil decirlo, pero imagínense, no es solamente el tratar de dar respuesta a 10.000 preguntas, sino tratar de rebatir argumentos con contraargumentos para poder llegar a conclusiones. Por eso es que la Suma de Teología, la Suma Teológica, es la obra maestra de la teología, la obra maestra de Santo Tomás de Aquino, la obra maestra del magisterio de la Iglesia. Y bueno, además de esto, muchas cartas, notas y escritos, varios atribuidos, varios perdidos, que forman este gran volumen, este gran corpus tomístico, que sería prácticamente una labor titánica que si quisiéramos adentrarnos en ellos. Y como siempre nos despedimos agradeciendo el favor de su atención, no sin antes recordarles que se suscriban, que le den like y sobre todo que compartan estos videos. Recuerden, Simposio necesita de ustedes, necesita su apoyo. ¿Para qué? Pues para dar a conocer el pensamiento filosófico, teológico, para dar a conocer nuestras rutinas de ejercicios, para dar a conocer todo aquello que a ustedes les interesa, ya sea a través de nuestro correo electrónico o a través de la caja de comentarios. Sugiéranos qué es lo que quisieran que Simposio les trajera hasta sus hogares y nosotros con gusto nos podemos investigar, nos podemos poner a practicar y a entregarles todo aquello que ustedes nos pidan. Simposio necesita de ustedes, Simposio necesita crecer. Esto es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, no solamente en la edición de un video, que esto lo hace la mayoría de los youtubers, sino algo mucho más serio, que es la investigación. Lamentablemente, los canales que difunden cultura, que difunden cosas valiosas, son los que menos seguidores tenemos, mientras que aquellos canales que, pues no quiero hablar mal de nadie, pero que no distribuyen cosas que dejen algo que valga la pena, tienen miles de seguidores y pues son los que reciben esos apoyos que quizá nosotros estamos requiriendo con mayor urgencia. Pues muchas gracias por su atención, como es de costumbre, un gran abrazo a todos, difundan Simposio y que Dios los bendiga.